Entonces, bueno, el propósito final es resolver ecuaciones de la forma f de x igual a y, ¿no es cierto? Con y dato, x la incógnita, o sea, lo que andamos buscando, y f una función no lineal definida sobre U, subconjunto de E, que suponemos que es ahora un espacio de Banach, y a valores en un espacio F, que también es Banach. ¿Ya? Entonces, para resolver esta ecuación, la idea es invertir F. ¿De acuerdo? ¿Está claro la motivación o no? Ahora, esta F, la gran hipótesis que vamos a poner es que es suave. Frechet diferenciable, digamos. En U. O, digamos, en una vecindad dentro de U puede ser también menos que eso. Pero bueno, la idea es que es suave. Ahora, lo que es interesante es que el espacio E es cualquiera que sea Banach. O sea, este E puede incluir espacios de funciones. ¿Está claro o no? O sea, la incógnita X puede ser una función. Eso es muy importante. Y por lo tanto, la ecuación I igual a f de x puede ser un modelo matemático complejo que esté representando algún fenómeno de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso o no? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es la gran restricción del tipo de ecuaciones que vamos a resolver? La gran restricción es que la función f, si bien es cierto, es no lineal, va a tener que ser como suave. ¿Qué significa eso? Significa que por lo menos es continua y diferenciable, estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea que ella depende muy fuertemente de la topología dentro del espacio E, que es donde vive, que es en principio un espacio de funciones. ¿De acuerdo? Ahora, eso hace de que uno en realidad en este tipo de ecuaciones deje fuera la CDP en particular, ¿ya? Porque que la función dependa suavemente de las derivadas parciales de f, de la x, perdón, de x, eso es pedir mucho sobre la función f. ¿De acuerdo? Piensen ustedes que un operador diferencial típico en derivadas parciales es, por ejemplo, el laplaciano, ya que todos me imagino conocen más o menos bien de los cursos de plan común. Y para que ese operador dependa de manera continua y suave, ¿no es cierto?, de la incógnita x, es necesario que en el espacio E la norma incluya normas sobre la función, sobre la primera derivada y la segunda derivada. ¿Está claro o no? Bueno, eso es bien impensable, ¿ya? Porque... ¿Profe? Sí. ¿Con suave se refiere a que es infinitamente diferenciable? No. ¿O solo? Frechet diferenciable. ¿De acuerdo? Es que en algunos lugares suave aparece como infinitamente diferenciable, por eso lo preguntaba. Sí, no. Infinitamente diferenciable es cuando uno trata el caso más bien analítico, que es todavía una idealización
demasiado fuerte ya de la realidad, digamos. Nada en la realidad se comporta de manera analítica, ¿de acuerdo? Con respecto, bueno, todo depende con respecto a quién estamos hablando, digamos, ¿ya? Pero nada en la realidad depende analíticamente, y lo vamos a ver en el break también, que el mundo que nos rodea es bien discontinuo e inestable, ¿ya? ¿Está claro? Ya. Sí. Pero dentro de lo que se llaman los modelos matemáticos, ¿no es cierto?, idealizados del mundo real, que proponen los matemáticos, la hipótesis de suavidad en muchas partes existe, digamos, ¿ya? O sea, uno encuentra eso, y por lo tanto, ecuaciones de la forma f de x igual a y son relativamente frecuentes, diría yo, ¿ya? Ahora, como el problema es no lineal, la verdad es que resolver esto en todo el espacio E y pretender que ahí haya una única solución es completamente infactible. O sea, una cuestión también, de nuevo, un poquito un sueño del pibe, ¿no es cierto?, pensar de que esto uno lo puede invertir en todo el espacio. Entonces, por eso es que uno se conforma con inversiones locales. ¿Qué significa eso? Significa que uno, en torno a un cierto punto, llamémoslo A, existe una vecindad en la cual la función f se puede invertir. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar durante todo este capítulo. ¿Está claro? Entonces, vamos a comenzar con una definición que nos va a empezar a centrar respecto al tipo de resultados que podemos demostrar y cuál es la realidad de esta ecuación, ¿ya? ¿Cuándo la podemos invertir? Entonces, definición. Entonces, una función f definida de u subconjunto de nf es un homeomorfismo. Entonces vamos a introducir el concepto de homomorfismo de u en la imagen de f de u. O sea, u aquí hay que pensar que es más bien una vecindad más que un subconjunto de e. Entonces, es un homeomorfismo de u en f de u si f es inyectiva, y por lo tanto la verdad es que como estamos mirando el f de u va a ser también sobreyectiva. Entonces es inyectiva y bueno, y entonces a este f de u, si ustedes quieren, lo vamos a llamar b, ¿ya? Entonces, es un homeomorfismo de u en b si f es inyectiva y entonces biyectiva, porque está, por definición, es inyectiva en u, y f, f a la menos 1 son continuas en u y b respectivamente. ¿De acuerdo? Ahora, f es un difeomorfismo. Estas son dos palabras que vamos a introducir. Homeomorfismo, bueno, homeomorfismo aquí coincide bien con la palabra homeomorfismo que uno utiliza en el curso de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, f es un difeomorfismo de u en b, o sea, de nuevo en este abierto u
a valores en f de u, entonces de u en b, si además, o sea, además de ser un homeomorfismo, tanto f como la inversa son de clase C1. C1 en U y B respectivamente. De nuevo, ¿no? ¿Está clara esta definición? Ustedes me dicen, porque esto es algo que durante todo este capítulo lo vamos a estar utilizando con bastante frecuencia. En cada momento va a estar esto presente. ¿Está claro o no? La definición. A ver, voy a ver si dejé lo algo. Ya, decididamente no sé lo que iba a todo. Bueno, entonces la situación está, el punto de partida está más o menos claro. ¿Ya? Vamos a usar estos dos conceptos de homeomorfismo y de difeomorfismo. Ahora, quiero que hagamos una pequeña nota donde hay que tener un pequeño... Recuerdan ustedes que ser de clase C1 significa ser Frechet diferenciable en todo U y en todo B, pero lo otro importante es que además tiene que haber continuidad de la derivada. ¿Está claro? Entonces, nota. Importante, porque si no, este concepto puede fallar. Si f es un homeomorfismo, de U en B, ahora, como es reversible, uno dice, sí, de U en B o de B en U en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, si f es un homeomorfismo, uno dice en realidad que U y B son homeomorfos a través de f también, ¿ya? Entonces, un homeomorfismo de U en B, y f es de clase C1, entonces lo que hay que tener mucho cuidado es que esto no es suficiente para que f sea un difeomorfismo. ¿Está claro? Entonces, ojo, ya la función f podría ser diferenciable, incluso, entonces, f no necesariamente, y aquí hay que tener cuidado, que a uno a veces piensa que con eso es suficiente. Entonces, f no necesariamente es un difeomorfismo. El contraejemplo clásico es el siguiente. Es f de R en R, que a x hace corresponder x cubo.
igual f de x, que es de clase C1, y es un homeomorfismo de RNR, porque tanto f como f-1 son continuas, ¿de acuerdo? f-1 es la raíz cúbica, ¿ya? Pues f y f-1, que es la función de R en R, y que a un y hace corresponder raíz cúbica y, son continuas. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa con la derivada del inverso? Sin embargo, f-1 no es derivable, no es Fréchet diferenciable o derivable con función real, no es derivable en cero. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? La función raíz cúbica no se puede derivar en cero. Hay un problema ahí en cero. ¿Está claro? La derivada no está acotada, o la derivada de más infinito, no sé cómo llamarlo. No es derivable simplemente. Ahí está la función raíz cúbica, ¿no es cierto? Entonces aquí en cero hay problemas de no derivable. Esto es f a la menos 1. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Esto llega aquí con pendiente más infinito y sale con pendiente más infinito. ¿Está claro o no? Sí. Bien, entonces ustedes aquí están en presencia de algo, ¿no es cierto?, que es sobre lo cual hay que tener cuidado, ¿ya? O sea, no basta con ser un homeomorfismo de clase C1, ¿no es cierto?, para que sea inmediatamente un difeomorfismo. Bueno, entonces ahora pasemos a ver el primer teorema importante de este capítulo, que van a ser dos. Entonces, el teorema de la inversa continua. Bueno, es una inversa local continua. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la situación que esté aquí se evite y se tenga efectivamente un difeomorfismo, ¿ya?, de U en B? Entonces, lo que tiene que ocurrir, a ver, primero lo vamos a hacer en dimensión 1. Entonces, dimensión n mayúscula igual 1, dimensión de espacio. Entonces, en el caso n igual 1, para ir sintiendo cómo se generaliza esto al caso Banach. Primero, cómo se generaliza al caso Rn y después al caso Banach. Entonces, para ver el caso de la dimensión 1, nos vamos a dar CAF, una función de clase C1 de R. ¿Ya? O sea, una función que es diferenciable en R, es derivable en R, mejor dicho, porque estamos en funciones reales. Entonces, tal que existe un punto A en R donde la derivada es distinta de cero. Simplemente eso. La derivada es no nula. Hipótesis bien simple. Miren, y aquí vamos a poder sacar muchas conclusiones
En particular, lo que nos interesa que esto de invertir la función f en una vecindad Q de R. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen bien o no? A ver, la primera conclusión, la única hipótesis que tenemos aquí es ¿qué cosa? Que la derivada en un punto, ¿no es cierto?, es no nula. Ahora, como f' es continua, ¿qué podemos decir? De que si en el punto A es distinta de 0, podemos decir que existe inmediatamente I, vecindad de A, que para fijar idea, piensen que es una vecindad abierta. Entonces, vecindad de A, donde f' no cambia de signo. ¿Están de acuerdo? Es positiva, digamos, positiva estrictamente, no cambia de signo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Si una función continua es no nula en un punto, hay una vecindad donde no cambia de signo. ¿Están de acuerdo o no? Por definición de continuidad, prácticamente. ¿Ah? Sí, claro. Entonces hay una vecindad donde sigue siendo, por ejemplo, si en el punto A era estrictamente positiva, porque es distinto de 0, entonces hay una vecindad donde sigue siendo estrictamente positiva. Entonces no cambia de signo, es positiva, digamos, y entonces f es estrictamente creciente ¿en dónde? En I. ¿De acuerdo? Estrictamente creciente en I, luego es inyectiva. Una función estrictamente creciente es inyectiva en I. ¿De acuerdo? Más aún, y esto es un resultado del curso de cálculo 1, más aún, f es invertible de I en J, que sería f de I, por definición, en el punto que vamos a llamar f, que sería J de I. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo en eso? O sea, es decir, f es un homeomorfismo bajo la única hipótesis de que en el punto A es distinta de C. Es un homeomorfismo de I en J. ¿Vamos o no? ¿Me siguieron hasta ahí o no? Ustedes me dicen sí o no. Sí. Sí. Ya. O sea, hemos sacado hartas conclusiones. Pero mucho más que esto. Más que esto, f-1 es continuamente derivable en J, y más aún hay una fórmula explícita, y más aún para todo y en J
y, digamos, de la forma f de x con x en y, algún y, ¿cierto? Algún x. Entonces, para todo y en j, la derivada de f menos 1 en y es igual a 1, la fórmula de, ustedes bien vieron en cálculo 1, es 1 partido por f' de x. Y por eso es que la primera derivada es continua, ¿se dan cuenta? Porque es 1 partido por f' en x. Y f' en x es distinta de 0 para todo x en y. ¿Está claro, no? Ahora, esta formulita que está aquí es una fórmula bien interesante que uno ve en cálculo 1 y que en ese momento los estudiantes que están recién llegando a la facultad, cuando ven esta fórmula dicen, ah, toda esta cuestión es trivial, la matemática no tiene ni un secreto, ni un misterio, porque dice que la inversa de la derivada, perdón, la derivada de la inversa es simplemente 1 partido por la derivada, 1 partido por f'. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan de esa época? Cuando dice la derivada de la inversa es simplemente 1 partido por la derivada de la función original. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, uno se pasa muchas horas tratando de, ¿qué cosa? De decirle a los estudiantes, sí, esta fórmula es muy simple, ¿no es cierto? Y es muy fácil de aprenderse. Ahora, hay que usarla, es un cuchillo de doble filo, que tener mucho cuidado en usarla, porque uno se puede equivocar con mucha facilidad. ¿Están de acuerdo? Y esa es la parte que a uno le cuesta más convencer a los estudiantes. Porque ahí es cuando se dan cuenta de que en realidad la matemática tiene una delicatessens y una finura que a veces uno a primera vista no entiende. Y es que esta es la derivada de la inversa en el punto y. ¿Están de acuerdo? Sí. Y es 1 partido por la derivada en x, no en y. ¿De acuerdo? O sea, todavía hay que pasar esta formulita que está al lado derecho, hay que pasarla a la variable y. ¿Está claro? O sea, aquí adentro hay que colocar ¿qué cosa? f menos 1 de y. ¿De acuerdo? Y esa es la parte que encierra todo el misterio de este teorema, digamos. ¿Ah? ¿Está claro? Y que yo me imagino, a esta altura, todos lo tenemos bien claro. ¿Cuáles son las dificultades de esa formulita? ¿Ya? O sea, esa formulita no se puede aplicar así. O sea, así no entrega el resultado que uno busca, sino que, ¿cuál es el resultado que uno busca? Es expresar la derivada de la inversa en términos de variable y. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? O sea, decir que esto es 1 partido por f' en, ¿qué cosa? f menos 1 de y. Y bueno, ahora sí, esta fórmula es más difícil. Esa fórmula no es que sea más difícil, sino que demuestra de que invertir o derivar la inversa no es tan trivial. No es llegar y colocar 1 partido por el f'. ¿Ya? Bueno, pero aquí lo que nos interesa es concluir qué cosa. Es decir, ahora de nuevo, f en realidad qué cosa es.
¿Ok? ¿Ya? Ustedes me dicen, pues. Estoy esperando alguna reacción. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ahora, yo quiero que holísticamente me digan de qué hipótesis llegamos a esto. Soy todo oídos, ustedes me dicen. ¿Cuál es la hipótesis fuerte que nos permitió concluir esto que es duro, es fuerte, digamos? ¿Ah? Sí, lo dijeron en el chat, que la derivada era distinta de cero. ¿Cómo? Que la derivada era distinta de cero. Exactamente, usted lo ha dicho perfectamente. ¿Quién me lo acaba de decir? Francisco. Francisco. Francisco, muchas gracias. Lo había comentado Benjamín. ¿Ah? Lo había comentado Benjamín en el chat. Sí. Entonces, gracias Benjamín, gracias Francisco. Exactamente. La única hipótesis fuerte es que f en A, f' en A es distinta de 0. Y eso en dimensión 1 permite concluir que f es un difiomorfismo de una vecindad de A en una vecindad de f de A, que es J. J es vecindad de f de A. ¿Está claro? Bueno, y cuando f es un difiomorfismo de esta vecindad de A en esta vecindad de f de A, es porque ¿qué se puede hacer entre I y J? Entre esas dos vecindades o entre esos dos conjuntos locales o entornos de puntos A y f de A, f se puede invertir y entonces vecindad. Esto es, de nuevo, voy a poner de nuevo, esto es f se invierte localmente en torno de A y de f de A, y la inversión es continuamente diferencial. Ahora, en términos prácticos, así, para todo y en J existe un único X en I, tal que, ¿qué cosa ocurre? I es solución, perdón, X es solución de la ecuación f de X igual Y, y X depende de Y diferencialmente o continuamente diferenciable. Bueno, no sé si lo escribí muy bien, pero ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿o no? ¿Está claro o no? O sea, hemos resuelto la ecuación I igual f de X en un entorno del punto A. ¿Ya? No por cualquier Y. ¿Está claro? Encontramos una única solución. Pero para los Y
entorno cercanos a f de a. ¿Ya? A eso nos referíamos al comienzo cuando decíamos que vamos a hacer una inversión local de la función f. ¿Ya? Sí, todo claro. ¿Todo claro? O sea, se dan cuenta que esto está lejos de ser una inversión global, porque la función f que nos dimos originalmente es una función de clase C1 de todo R, pero por supuesto en R no hemos invertido nada, ¿está claro? Lo hemos hecho exclusivamente en una vecindad del punto A. Bueno, si uno tiene expectativas muy grandes de la matemática, esperando que la matemática como que dé respuesta a todas las preguntas que uno puede hacer, encuentra que esta respuesta es como pobre. ¿Están de acuerdo? Ahora, quienes piensan que la matemática es bien humana, en el sentido de que tiene sus limitaciones y fuertes, bueno, encuentran que esta respuesta es ya un regalo de Dios. ¿Está claro? Y se conforman con esto. Es relativo. ¿Ah? Es muy relativo eso. Por eso digo que es muy relativo. Ahora, lo que hay que tener muy presente es que aquí no estamos resolviendo sistemas lineales. O sea, aquí no estamos resolviendo a x igual b. ¿Está claro o no? Sí. Porque cuando uno está resolviendo a x igual b, claro, solo se conforma con respuestas bien globales en todo el espacio. ¿Está claro o no? Uno quiere saber cosas como, mire, si el determinante de la matriz es distinta de 0, entonces hay una única solución. Si el rango es menor que n, entonces hay infinitas soluciones, y las soluciones viven en un espacio vectorial y están dadas de tal manera. Y uno tiene una caracterización bien explícita de todas las soluciones, y siempre las soluciones son globales. ¿Están de acuerdo? O sea, el espacio de solución lo tiene bien caracterizado globalmente. ¿Está claro o no? Aquí, ¿cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es que la función f es cualquier cosa. ¿Está claro? Es no lineal. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, la gran hipótesis, ¿cuál es? Que f es Homeomórfico. a ver, bueno, pero detrás de eso hay otra cosa también, ¿se acuerdan? Que f tenía que ser de clase C1, o sea, tenía que ser suave. ¿Está claro? Sí. Sí, tenía que ser suave. O sea, el resultado para funciones suaves. Lo cual, desgraciadamente, no incluye, como decíamos antes, la CDP. ¿Ah? ¿Ok? Bueno, uno no puede pretender tampoco resolver todas las cosas en un par de clases. Si no, la matemática estaría bien, o sea, sería una herramienta bastante más débil, ¿ah?, de lo que lo es. Bueno,
Creo que estamos en condiciones, antes de ir al break, de enunciar teorema de inversión local. Caso general. Lo vamos a enunciar en términos bien generales. Entonces, sea F de U subconjunto de E, ahora E y F van a, ¿de acuerdo? Una función no lineal tal que, fíjese, ¿cuál creen que va a ser la hipótesis tal que F es de clase C1 de U? Misma hipótesis que hicimos en el caso de R1, R. ¿Ah? Y ya. A ver si alguien me adivina cuál es la hipótesis que va a reemplazar a que F' de A sea distinto de 0. ¿Que F sea distinto constante? Ya. Eso tomo, ¿sí? Que no sea constante. Ya. Sí, eso seguro. O sea, que la derivada sea distinta de 0, quiere usted pedir, ¿no? Sí. Ya. Bueno, sí, por ahí va la cosa, sin duda, obviamente. Pero hay que poner algo más fuerte, yo creo. Porque ser distinto de 0 en dimensión 1 dice muchas cosas, pero en dimensión cualquiera, en un espacio Banach cualquiera, que la derivada sea distinto de 0, como usted muy bien dice que la función no es constante, pero todavía nos falta mucho para poder invertirla localmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más pediría? A ver, que sea distinto. Ah, ¿Lineal o no lineal? ¿Es una función lineal o no lineal? esta es cualquiera. Que hay definición Mejor, lineal. disculpe, que hay una tontera ahí. No lineal. Disculpe, ¿no? No sé por qué se me ocurre algo así como con algo que tenga que ver con el rango, algo pero no, puede ser cualquier cosa. Pero, Claro. Mire, lo que vamos a pedir es tal que F está en C1 de U y existe A en U donde la derivada de F en A, la derivada de F de Che en A, ¿esto qué cosa es? En el caso general. Una es una función lineal. Esto es una función lineal de E en F. Continua. ¿Están de acuerdo o no? sí. Bueno. Lo que vamos a pedir es que esto sea invertible. O sea una biyección. Esta es la gran hipótesis. Biyectiva de E en F. O sea, de alguna manera, el espacio E y el espacio F son biyectivos. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, se cumple la inversión local. Esa es la única hipótesis. Entonces, existe I, vecindad de A en U, y existe J, vecindad de
f de A en F, tales que F es un difeomorfismo de I en J, y para todo Y en J, digamos Y igual f de X, con X en Y, la derivada de f menos 1 en el punto Y, ¿cuánto valdrá? Ustedes me dictan. ¿Cuánto valdrá? 1 sobre la derivada de f en x. Bueno, sí, perfecto. Salvo que 1 partido por serviría en R. Aquí es como sacarle la inversa. Exactamente, sacar una inversa. Muy bien, se pasaba. Exactamente eso. Bueno, hago el break. Bueno, no sé qué hora es, porque como estoy con esto antes, no veo la hora. Cerca de Es 9. que yo tengo una duda. Sí, por supuesto. ¿Por qué esto se cae cuando f es lineal? No, cuando f es lineal no se cae. Entonces, ¿por qué en la hipótesis tomamos f no lineal? Claro, porque eso es mucho más general. En matemática una función no lineal puede ser lineal. Es como un operador, ¿se acuerdan ustedes en el análisis funcional? Decíamos, un operador es no acotado si es que pasa ciertas cosas. Pero los operadores acotados son también no acotados. ¿Ya? Las funciones no lineales quizá ahí lo que debería haber puesto mejor es una función cualquiera. ¿Ya? ¿Les parece eso mejor? Sí. Una función cualquiera y decir qué cosa. Bueno, lo que pasa es que justamente la pregunta de Valentina es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque una función no lineal significa que es una función cualquiera en realidad. Y las funciones lineales son también en particular no lineales. Esta es una pequeña contradicción dentro de la matemática, pero que todos los matemáticos aceptan y que no se ponen ni siquiera nerviosos con esa cuestión. ¿Ya? ¿Es como no necesariamente lineal? Claro, es no necesariamente lineal, claro, exacto, eso es también otra forma de decirlo. Es como cuando uno define operador no acotado. Uno primero define qué es un operador no acotado, acotado. Existe una constante C mayor que 0, tal que la norma de t, del operador t, tal que norma de tx menor o igual que C norma de x. ¿Están de acuerdo? Para todo x en su dominio. ¿Ya? Ahora, un operador no acotado es cuando no existe esa constante C. O mejor dicho, no es que no exista, sino que un operador no acotado es cualquier operador, ¿no es cierto?, de un dominio en el espacio de llegada. ¿De acuerdo? Ahora, si el operador es acotado, por supuesto que es no acotado también. ¿Ya?
¿Qué otra pregunta? Ustedes me dicen. Es importante que maduremos durante el break el teorema. O sea, ¿cómo se generalizó la hipótesis que f en A, f' en A, en el caso unidimensional, tenía que ser distinta de 0? Si un número real es distinto de 0, es porque ¿qué posee? Si un número real es distinto de 0, es invertible. Se puede hablar de 1 partido por el número real. Entonces la condición f' de A distinta de 0, ¿cómo se generaliza el caso espacios de Banach, dimensión infinita? Es que la función, la derivada en el punto A, sea biyectiva, o sea, sea invertible. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, te cacho. ¿Está claro? Bueno, poco a poco va a ir quedando aún más claro, creo yo. ¿Ah? O sea, se van a ir familiarizando con esta idea y con este resultado. Bueno, ¿qué les parece si vamos al break? Bueno, Ya. Entonces, para ir al break, tengo que abrir. Yo no. Voy a abrir mejor el PDF que antes abrí una cosa que es PPT. No sé si ustedes lo conocen esas cosas. A ver, el break de hoy se lo quiero dedicar a una mujer bien excepcional. Cuando uno habla de cosas de ciencia, normalmente habla de algunos héroes que ha tenido la historia de la ciencia y a veces deja un poco de lado la palabra heroína, que yo creo que es lo que más corresponde en este caso. Entonces, yo quiero colocar aquí, en este break, va a ser una suerte de homenaje a una mujer muy excepcional. Ella es polaca de origen, pero después se nacionalizó francesa. Y bueno, en mi opinión, porque esto la verdad es que es simplemente opinión, porque no se puede decir de que, se puede hablar de que esto sea un teorema, digamos, ¿no? Es una persona que estuvo en la base, pilar fundamental de la revolución científica más importante del último siglo, y yo creo que fue la aventura más importante de la historia de ciencia en la historia del ser humano, creo yo, y que fue que dio lugar a la física y a la química nuclear, ¿ya? A ver, entonces, antes de seguir con esto, tengo que descubrir cómo voy a hacer bueno, primero tengo que hacer
¿no es cierto? La primera parte. Ya, ustedes están viendo ahí las cosas, ¿no? Sí, se ve. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, yo les quiero presentar aquí a Madame Curie. Bueno, ella, todo el mundo la conoce hoy en día como Marie Curie, pero ella originalmente se llamaba Maria Sklodowska, ¿ya? Ella nació en Polonia a mediados del siglo XIX y falleció después en Francia hacia 1930 y algo. Aquí está, ¿no es cierto? En 1934. Nace en 1867 en Polonia. Se nacionalizó francesa. Y bueno, como les decía, ella fue muy excepcional y la verdad es que estuvo en la base y en el origen de algo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, ella abrió un mundo, un universo científico inexplorado en ese momento y que hasta el día de hoy no se termina de conocer. O sea, verdaderamente un universo en el sentido de que es difícil llegar a entender cuáles son sus fronteras, ¿ya? Porque, claro, en otras áreas de la ciencia uno como que siente cuál es la frontera, en esta no, ¿ya? Entonces, para comenzar a introducirse en el mundo de Marie Curie, yo puse aquí la declaración de matrimonio que le hizo su marido para que se casara, ¿ya? Yo creo que es bien inspiradora esa frase que él pone ahí. Pierre Curie fue su marido, un francés que la conoció cuando ella llegó a Francia, llegó muy joven, a los 24 años. Después ella falleció también muy joven, menos de 70, o del orden de 65 más o menos, porque bueno, su experimento y su trabajo la enfermaron, digamos, ¿ya? Ella trabajaba con radiaciones y esto la terminó en el fondo matando, digamos, ¿ya? Para ser claro y preciso. Yo creo que la declaración de matrimonio uno aprende mucho, cada uno de ustedes léala porque claro, va a tener que en algún momento de sus vidas también usar algo parecido. Por lo menos el caso de los varones. En el caso de las mujeres, bueno, también léanla porque creo que es muy bonito, ¿ya? Bueno, a ver, esta es una historia larga, pero también corta, y que, si uno la quiere resumir, yo las puse ahí algunos hitos, ¿ya? Ahora, quiero resumir aún esos hitos. En 1895, mire, todo esto ocurre en 2-3 años. O sea, cómo empieza a florecer y cómo Madame Curie hizo florecer esta semilla. Ahora, yo todo lo estoy centrando en ella, pero por supuesto que hay un entorno, hay condiciones que se recrearon en torno de ella también, que jugaron un rol bien importante. O sea, como pasa siempre en la ciencia, no una sola persona da el impulso completo, sino que siempre son colectivos de individuos, ¿ya?
Y esto ocurre todo entre 1895 y 1898, diría yo, que es la época en la cual se genera el origen de la física y de la química nuclear desde el punto de vista experimental, y que daría después origen también al desarrollo de la justificación abstracta y teórica de todo lo que ellos descubrieron, lo que descubrió Madame Curie y su entorno. ¿Ya? La primera señal de que algo estaba ocurriendo y que algo nuevo llegaba al mundo de la ciencia lo hizo Henri Becquerel. Él era profesor de la École Polytechnique, era un físico francés de mucho prestigio, un hombre que hizo todo el tránsito clásico de los grandes intelectuales franceses, alumno en el liceo Louis XIV, y después alumno de la École Polytechnique. Alguna vez hemos comentado, a la École Polytechnique entran, bueno, en esa época no sé cuántos entraban exactamente, hoy en día entran 400 personas cogidas de 40.000, o sea, imagínense, ¿no?, el filtro. Y él, haciendo experimentos con sales de uranio, descubrió que las sales de uranio penetraban las películas fotográficas y los papeles, ¿ya? Que las sales de uranio, algo emanaba de ahí, ¿ya? Que nunca descubrió bien, pero él se dio cuenta que esto era una nueva propiedad de la materia, algo que nunca nadie había visto antes. Bueno, en esa misma época, ese mismo año, 1895, en Alemania, otro físico alemán en este caso, porque él era francés, había descubierto los famosos rayos X, ¿ya?, que también tenían un comportamiento que no se entendía nada. Y Becquerel vino a descubrir que el uranio generaba estas emanaciones, que después se sabe que son ondas electromagnéticas o es energía que emana desde estos metales, estos elementos químicos, ¿ya?, que es el uranio. Y bueno, Madame Curie llegó a Francia en 1891, o sea, como 4 o 5 años antes de hacer estudio, hizo una licenciatura, obtuvo 2 títulos previos, y el año 94 ella decide volverse a Polonia y quería aquí hacer una carrera académica de investigación. Pero Pierre Curie, que la había conocido un poco tiempo antes y que se había enamorado de ella, trató de convencerla de que se regresara a Francia y la terminó convenciendo. Y Madame Curie regresó a Francia el año 1894, se fue en 94 y regresó en 95 a instancias de su marido, o sea, el que sería después su marido, y la que la convenció fue esta carta que está ahí, ustedes ya la leyeron, y que la han grabado, y que a lo mejor les va a ser útil en su vida futura. Y la convenció de que regresara a París para hacer un doctorado. Y ella, en 1897, después de haberse casado con él, inicia un doctorado y como tema de investigación optó entre tratar de entender qué pasaba con los rayos X, cuál era la naturaleza de los rayos X o cuál era la naturaleza de esta nueva propiedad de las emanaciones que salían del uranio cuando se exponía al papel en una pieza oscura, ¿ya? Porque esto ocurría de cómo estas emanaciones penetraban en el papel, ¿no es cierto?, en condiciones de oscuridad. Y bueno, se puso a hacer experimentos con menas de uranio, o sea, con minerales que contienen uranio,
particular la perspelte y la tauronita, y se dio cuenta de que estos minerales eran muchísimo más radioactivos o emanaban, ¿no es cierto?, estas energías y estos rayos que salían de estas sustancias con mucho más intensidad que en el caso del uranio. Y bueno, después de hacer muchos experimentos, ahí ya vamos a ver en la próxima transparencia todos los experimentos, cuáles eran un poco el aparataje experimental que ella utilizó, llegó a concluir que estas otras sustancias eran aún más emanadoras de estas energías que el uranio mismo. Entonces pensó de que ella tuvo varias hipótesis, si era la cantidad de uranio que contenía el mineral o no. Entonces lo primero que terminó descartando es que la cantidad de uranio, aunque fuese constante dentro de los minerales, hacía que el mineral tuviese... El mineral es roca o materia que contiene minerales, o sea, que contiene metales, ¿de acuerdo? Entonces se dio cuenta de que dentro de esos minerales tenía que haber otras sustancias más radioactivas que el uranio. Y en enero de 1898 descubrió que el famoso torio, que es otro elemento químico, también era radioactivo, también emanaba. Pero después, y esto es el trabajo que hizo junto a su marido, a Pierre Curie, en 1898, en julio, fíjense, ese año fue miraculoso para ella, milagroso. Es como 1905 para Albert Einstein, ¿de acuerdo? En donde publicó 3 de los artículos que han quedado en la historia de la física. Y Madame Curie en enero descubrió el torio, o sea, descubrió que el torio era radioactivo. En julio, junto a su marido, descubrieron que había otro elemento químico dentro de estas menas de uranio, que también era muchísimo más radioactivo. Lo llamaron polonio, en honor a Polonia. Y en diciembre, o sea, todavía el mismo año, y esto es la época en que ella estaba haciendo segundo año de la tesis de doctorado, encontraron el famoso radio, o sea, ellos le pusieron radio a esto en honor, o sea, en reminiscencia de la palabra rayo, porque esto emite estos famosos rayos, que bueno, ahora se sabe que son ya sea partículas alfa, beta o gamma. Las partículas gamma son rayos gamma en realidad, son emanaciones de onda electromagnética. En cambio, alfa y beta son partículas, o sea, el material particulado el que sale de esta radioactividad. Y en ese mismo paper acuñaron la palabra radioactividad, que se conserva hasta el día de hoy. Bueno, no sé por qué no pongo esa transparencia y eso que abierto. Bueno, voy a cortar el share. Y ahora lo voy a hacer de nuevo. Bueno, ahí tienen ustedes los aparatos que ella usaba para medir la cantidad de la intensidad de estas emanaciones, que después ella llamó radioactividad, y que son unos aparatos muy simples, pero que, bueno, hay que conocer un poco la química y la física detrás de esto para entenderlo, ¿ya? Y aquí a mano derecha yo les puse un dibujito, o sea, una foto de su tesis de doctorado,
que como pueden ver la leyó en 1903, ¿ya? La defendió en 1903, en París, por supuesto, que fue el mismo año en que le dieron el premio Nobel. Ese premio Nobel ella lo compartió con Becquerel y con su marido Pierre Curie. Los tres se ganaron el premio Nobel al mismo tiempo. Ella no viajó a Estocolmo a recibir el premio, fue Pierre solo. Yo creo que Becquerel también fue, pero ella no pudo ir porque estaba embarazada. Entonces no pudo hacer el viaje y su hija Irene nació poco tiempo después. O sea, este es un doctorado muy exitoso en realidad que culminó con un premio Nobel en física. Y ella le daría un segundo premio Nobel más adelante, en 1911, ahora en el área de la química. Ella fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en disciplinas distintas. Bueno, un poco como conclusión de lo que sembró esta mujer, yo quiero sacar esta conclusión que está aquí, y que es que como el método experimental, lo que también en ciencia se llama empirismo, y que algunas personas, entre ellos yo mismo, me gusta mucho llamarlo el método de prueba y error orientada. O sea, uno está haciendo un poco tanteos, ¿no es cierto? Pero no tanteos como quien está cazando moscas, ¿no es cierto?, o tratando de pescar peces en el océano a manotazo, ¿ya? Sino que una prueba y error bien orientada, ¿ya? En donde uno hace uso un poco de la intuición y de sus conocimientos y de su imaginación para que la prueba y error se concentre en ciertas cosas. O también se podría llamar una curiosidad orientada, o sea, Madame Curie quería saber qué estaba pasando ahí con estas emanaciones y entender bien la pregunta que hizo Becquerel, de entender cuál era la naturaleza de estas emanaciones, y que Becquerel se dio cuenta que esto era espontáneo, o sea, esta cuestión no era cosa de cambiar la temperatura o de someter ciertos gases a diferencias de potencial altos, que es lo que genera los rayos X. Y este físico alemán, Röntgen, fue como descubrió los rayos X, ¿ya? Esto otro era muy espontáneo, era natural. El rayo X no es una cosa natural. ¿Me explico? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ya. Ya, es que como no me dicen nada. Los rayos X no son naturales. ¿Me explico? ¿Está claro, no? En cambio, lo de Becquerel era una cosa natural. Y quizás fue lo que convenció a Madame Curie de hacer su tesis de doctorado en las emanaciones de uranio en vez de en las de rayos X. O sea, cuál es la naturaleza de los rayos X. Bueno, hoy se sabe que la naturaleza de los rayos X está en el núcleo del átomo. En cambio, la naturaleza, perdón, ¿qué dije? La naturaleza de los rayos X es exterior al núcleo, está en los electrones, ¿de acuerdo? Se generan por frenado de electrones. En cambio, la naturaleza de la radiación de uranio es por desintegración del núcleo, ¿ya? Por lo que se llaman nucleoides, o sea, núcleos que son inestables en el sentido de que hay una diferencia muy grande entre el número de protones y de neutrones que hay en el interior,
Hay una diferencia importante que hace que esos núcleos estén sobreexcitados y que de forma natural busquen niveles de energía más bajos. Y para hacerlo, emiten ya sea partículas alfa o beta o rayos gamma. Bueno, y con estos trabajos de Madame Curie y de su entorno, quiero repetirlo, pero la verdad es que este break se lo quería dedicar a ella, la humanidad abrió una caja de Pandora que no tiene horizonte visible hasta el día de hoy. O sea, esto puede seguir, trabajo de investigación hay para siglos de siglos, creo yo. Al iniciar la conquista del mundo atómico y, sobre todo, más que del mundo atómico, del subatómico. O sea, ¿qué está pasando en el interior del núcleo del átomo? ¿Qué está pasando en el interior de los protones y en el interior de los neutrones, donde están las partículas elementales? Bueno, jóvenes, preguntas, porque ya hemos pasado mucho rato con Madame Curie. Se lo merece ampliamente, por supuesto, pero... Sí. Ahora hay una serie nueva en Netflix que es sobre su vida. ¿Ah, sí? Vaya, Sí. no sabía. La vi hace poco. Se veía más Marie Curie. Bueno, no se la pierdan entonces, porque yo creo que esta mujer nos dejó un aprendizaje que no se nos va a olvidar nunca. Nos marcó definitivamente a todos los científicos y a los matemáticos que nos interesa ver cómo la matemática puede contribuir en algo a lo que hace la física, la química, ahora la biología y la ingeniería, bueno, etc. ¿Ya? Y los varones del grupo, espero que hayan copiado bien la carta. Yo creo que les va a ser útil el día de mañana. ¿Algo que decir? No, nada. Bueno, se nos anduvo pasando la hora. Un poco. Bueno, disculpen, bueno, el miércoles vamos a tener que volver necesariamente a los breaks C e I, ¿ya? Para poder terminar la demostración de este teorema de inversión local. Que bueno, creo que en este día y medio, o este día, casi 2 días que tienen para la clase del miércoles, van a poder madurarlo y entender bien una cosa muy simple, que es que cuando un número real es distinto de 0 se puede invertir. Y si ese número real es la derivada de una función, cuando uno mira un espacio de Banach, esa derivada de la función es una aplicación lineal, y en vez de pedirle que sea distinta de 0, que es obviamente lo primero que a uno se le podría ocurrir, y que fue lo que nos propuso Valentina, hay que hacer algo un poco más fuerte. No solo hay que pedir que sea distinta de 0, sino que hay que pedir qué cosa, que sea invertible, o sea, que sea biyectiva. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro o no? Sí. Sí. Bueno, ya ahí ya va familiarizando, se van familiarizando y van entendiendo mejor cómo se generaliza los teoremas estos de dimensión 1, ¿no es cierto?, al caso infinito dimensional. Ahora la demostración es bien distinta. Nosotros, en el caso de dimensión 1, pasamos por el hecho de que la derivada era distinta de 0 en una vecindad, o no cambiaba de signo en una vecindad, y entonces la función era estrictamente creciente. Bueno, todas esas cosas son conclusiones que no son ciertas en dimensión infinita, porque ni siquiera los conceptos existen. No se puede hablar de funciones crecientes o decrecientes, etc. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la demostración va a ir por un lado bastante distinta, pero el origen es el mismo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto, Y
Un honor para Madame Curie, ¿eh? Sí. Chao, profe, que esté bien. Ya, chao, chao. Gracias por el break. Ya, gracias a ustedes por la atención. Perfecto. No, gracias a ustedes por la atención, ¿eh? Chao, chao. No, no, no.